estamos de fiesta como ciudad, porque un día como hoy, hace 208 años, nació el dominicano de gloria y basura, Juan Pablo Duarte. Y de esto vamos a hablar después del primer corte comercial con un importante profesional, catedrático universitario, abogado. Él nos acompañará. Vamos a hablar de Duarte. Pero en este preámbulo queremos hacer un llamado a las autoridades. Las sociedades no admiten bajo ningún concepto distracción. Las sociedades deben de ser vigiladas, investigadas y de manera sigilosa, tomando todas las previsiones, conducir la cosa pública. Y digo que las sociedades no admiten distracciones. Es como el piloto. Cuando un piloto va en alto vuelo, no puede tomar una coordenada un minuto más tarde o más temprano, porque se pierde en el espacio. Toma las coordenadas a razón del tiempo en hora cero. Hace muchos años traté de hacer llegar al expresidente Danilo Medina con un interlocutor válido, muy válido en ese entonces, y le hacía una propuesta. Y es una propuesta que no se le hizo caso, como a nada se le hace caso, que no tenga una visión financista de decir esto envuelve 300, 400 millones de pesos, vamos a ponerle atención a este loco que está hablando de esto porque hay tanto, nos podemos beneficiar. Una visión financista en el manejo de la cosa pública en el Estado lamentablemente es así. Ojalá que esto haya cambiado. Por eso me atrevo a soltar otra vez esta propuesta al aire. Nuestro país demanda de un estudio sociológico profundo. Nuestro país demanda urgente de un análisis de perfil psiquiátrico, psicológico, sociológico. Por eso abogo y propongo la incorporación de los psiquiatras, psicólogos y sociólogos que en un cónclave nacional analice la escalada de violencia de la República Dominicana. Ningún médico, cuando usted está frente a él, se aventura a darle un diagnóstico sin un estudio ponderado, tanto a nivel químico como a nivel de imágenes, más la clínica que tiene ese profesional para determinar la patología y el medicamento a tratar. Es decir, se estudia. La cosa pública nadie estudia y todo el mundo se entra a ella. Aquí, hace muchos años, hace más de 30 años, que aquí viene aumentando los crímenes, tanto en la cantidad de los hechos que se registran, tanto en la cantidad como en la calidad de los hechos que se registran. No es lo mismo un crimen de un impacto de bala que un crimen de 3, 4, 7, 10 impactos de bala. No es lo mismo matar a una gente en un perfil criminal que usted matar 3 personas, incluyendo un menor de edad, un niño. Ayer mismo, eso de las 10:30 de la mañana, estaba yo en uno de los barrios de San Francisco de Macorís y ando muy tranquilo en mi vehículo, como siempre ando, pues yo no tengo nada que ocultar. Usted lo va a encontrar ahí en el carro, son muchos papeles, micrófonos, cables, muchísimos disparates. Pero gracias a Dios, todo legal. Gracias a Dios. No usamos nada ilegal. Vivimos cara al sol. Gracias a Dios y a la formación de nuestros padres.
de nuestra madre y de mi abuelo. Pero vengo y de pronto me atraviesan una camioneta de la DNCD. Yo sé que mi carro es muy común y que hay muchas personas que pueden cometer delitos con este tipo de vehículos. De inmediato se baja. Yo desde que me hacen la maniobra, de inmediato pongo mis manos visibles. Una en la palma con la palma de las manos en el guía y la otra afuera, para que se vea que no le significa amenaza. El patán que me abordó, vestido de policía, no se quita la mano del cinto de la pistola, pero ve que no le significa una amenaza. Le digo, voy a abrir la puerta, me manda a bajar el cristal, digo, voy a abrir la puerta. ¡Pam! Abro mi puerta y me bajo del carro, pero me quedo parado en la puerta. Bajo el cristal, le chequeo la mano antes de que, cuando me quito la mascarilla, si bajo la mascarilla, entonces ahí me reconocieron y me dijo, excúseme. Yo nada lo miré y me reí. Porque detrás de ellos ahí mismo, había no menos 7 u 8 personas que si le hubiesen hecho la prueba del doping, tigres parados en la esquina, tigres conocidos que usan su droga. Más adelante, hay un punto. Pero el que había que parar era Wilson, el que había que parar era el carro. Entonces, así no, así. A los pocos minutos, la balacera aquí en el Capacito. Mire qué despistados. Es decir, hago el bulto por allá, pero entonces el crimen y el delito se comete por el otro lado. Aquí no se puede hablar de que aquí hay poco policía en este país. Aquí no se puede hablar de que aquí hay poco policía. Aquí hay suficiente policía. Porque hay en la oficina de Abel Martínez, había dos coroneles en la oficina política. Entonces, hay policía de sobra y yo he visto muchos arrastrando carritos en los supermercados. Mientras el crimen y el delito siguen su escalada y las autoridades no dan respuesta más que la simple persecución y luego la balacera. Murió, cayó preso, ahí quedó colorín colorado. Pero ¿quién estudia, quién analiza el perfil del crimen? Para ver qué tenemos que hacer los dominicanos para parar esta escalada. No es solo San Francisco de Macorís, también ahí está en Santiago, que está insoportable. Pero ahí vemos en San Cristóbal también la muerte de un oficial y su esposa, que cayeron en una discusión, una violencia social y una violencia criminal, que ambas son criminales, pero de origen diferentes. Una puede ser controlada, la otra, la social, es muy difícil de ser controlada sin estudios que definan el perfil del delito. Por eso, otra vez yo me atrevo a proponer un cónclave nacional con los psicólogos, con los psiquiatras, con los sociólogos, para analizar el comportamiento de la sociedad dominicana y que sean estos los que diseñen las políticas de comunicación, que sean estos los que diseñen cómo abordar los temas sin promoverlos, pero que sean estos también los que nos digan qué hacer desde el sistema educativo, qué hacer desde los clubes culturales y deportivos, qué hacer en cada faceta de la vida para que todos juntos creemos una cultura de vida diferente a la que estamos viviendo actualmente. Es solo una pincelada, porque el tema que tenemos hoy es bastante amplio y muy importante, y no podemos estar despistados a la fecha que estamos viviendo, pero mucho menos podemos estar de espalda a la realidad que día por día nos castiga. Vamos a pedirles un permisito. Este tema, si Dios quiere, lo abordaremos próximamente a más profundidad. Ustedes no se muevan, que ya retornamos con el maestro Tony Sierra. Con él conversaremos mucho de historia, de la vida de Juan Pablo Duarte, y con un juicio crítico en la actualidad. Ustedes no se muevan, que ya regresamos. Aquí las cosas como son. Un pensamiento de Juan Pablo Duarte es: vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor.
Muchas gracias, Juan Pablo Duarte. Con orgullo digo, yo soy dominicana. Soy dominicana y me encanta ser de allí porque no hay un rincón más bonito que Quisqueya para vivir. Soy dominicana y eso me llena el alma y si un día no estoy aquí voy a cantar. Cosas como son. Como Juan Salvador Gaviota, un hombre supo que para alcanzar sus sueños y servir a causas superiores tenía que separarse de la manada y volar muy alto, sin temer los riesgos de caer en los acantilados de la vida. Desde Tierra Santa este hombre soñó una gran ciudad, en la que formó una gran familia, que fundó una gran empresa. Grupo Risset, presente en el pasado, en el presente y en el futuro de San Francisco de Macorís y el país. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 desde la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información. A pesar de los meses de angustia e incertidumbre, hoy volvemos a vivir la adrenalina desde casa. Cuidémonos para volver a vivir la emoción desde el Play. Imenmed, calidad en el servicio, eficiencia en el diagnóstico. 30 años de tradición sirviendo los mejores platos de la cocina criolla, china e internacional. No hay un restaurante de más calidad y más sabor que El Dorado. Lo más importante para mí es que cada vez que yo te invito al Dorado, te invito a mi casa. Dorado Restaurant continúa mejorando con el tiempo porque somos parte del sabor familiar. Junto a mi familia siempre hemos podido compartir 30 años con el restaurante El Dorado. Con su sazón no se pierde. Dorado Restaurant, calle El Carmen 55, teléfono 809-588-5991. 30 años mejorando con el tiempo. Yo y los míos preferimos Restaurante El Dorado. Durante la vida adulta, cerca del 42% de la población padece o ha padecido alguna enfermedad de la columna. Tú puedes prevenir complicaciones. Visita a tu especialista. Su médico calificado, Dr. Juan Carlos Toribio, cirujano ortopeda con especialidad en la prevención, tratamiento y cirugía de columna. Está en el edificio profesional Siglo XXI, tercer nivel, suite 307, San Francisco de Macorís. Dr. Juan Carlos Toribio, especialista en columna. Doctora Miladis Duarte, ginecóloga obstetra oncóloga. Subespecialidad en cáncer ginecológico. Llama para hacer tu cita a los teléfonos 809-588-3888, extensión 303, o visítala en el edificio profesional Centro Médico Siglo XXI, calle Duarte, número 23. Doctora Miladis Duarte. Las cosas. Señores, ya aquí estamos de vuelta. Las cosas como son. La producción de Wilson Gómez para Teleoperadora del Nordeste, que llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores, como lo es El Dorado Restaurant, donde están los más exquisitos platos de la comida nacional e internacional. Mejorando con el tiempo, como lo dice nuestro eslogan. Separación de las mesas, unas de otras. Menú con su código QR.
todas las comodidades en diferentes espacios para que usted pueda compartir un momento. Si el Dorado está cerrado, pues usted sabe que nosotros la cocina del Dorado la llevamos hasta tu casa. Solamente tienes que llamar y nosotros pues te complacemos en tu propia casa. Pero si tú vas a nuestro local y no encuentras parqueo, tú te parqueas en el parqueo central que está al lado del ayuntamiento municipal y de inmediato pues tú nos llamas desde allá. Y nosotros vamos y te recogemos, te llevamos al restaurante y cuando termines de almorzar te retornamos otra vez al parqueo y tú no tienes que pagar un centavo porque nosotros pagamos el parqueo por ti. Las grandes comodidades que te da el Dorado Restaurante. Y gracias también a Bien Mi Travel, que es su agencia de viajes. Aunque estamos en Moca, estamos a tan solo un clic de ti, porque tú puedes accesar a través de nuestra página, tanto en Facebook como en Instagram, y te comunicas con nosotros. Bien Mi Travel es tu agencia de viajes. Antes de entrar con tu invitado estrella, esta noche, te envío un video desde temprano para que, por favor, ese niño, que cada niño me veo, porque cuando yo era niño, me gustaba mucho hacer eso. No contaba con los medios para proyectarlo a ese nivel, pero disfruto cuando lo veo y espero que el Control Master lo tenga listo. Mi nombre es Arturo Ventura de la Cruz. Estudio en la escuela primaria Eliseo Grullón con la profe María Moreno. Estoy en sexto A. Hoy estamos de fiesta porque celebramos el natalicio de Juan Pablo Duarte, nuestro patriota. Vamos a dedicarle un poema que dice así: dominicano inteligente, forrado de sinceridad, fuiste un hombre valiente que luchaste con amor y honestidad. Organizaste una sociedad secreta llamada la Trinitaria para hablar de forma discreta de la libertad dominicana. Siguiéndote así, un grupo de jóvenes, de luchadores con mucha inteligencia, grandioso grupo de liberadores, gracias por luchar por nuestra independencia. Qué bueno. Los espacios, a mí me gusta disponerlo para ese tipo de canciones. Muy bonito. Recordar esos tiempos. Bien, ya está con nosotros, lo tenemos en la señal, nuestro directo amigo, hermano, maestro Tony Sierra, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís, ya que usted tiene la responsabilidad de ser el director del Departamento de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco. A usted los buenos días y la bienvenida, hermano. Sí, hermano, buenas noches. Buenas noches, te dije buenos días pensando en el poder de la información. Sí, claro. En la costumbre, los 14 años, hermano. Yo lo advertí. Sí. Sí, bueno, Wilson, gracias. Gracias a ti por invitarme. No había estado en tu programa ni en esta modalidad virtual con usted. Gracias en nombre de la Universidad UAS Recinto San Francisco y en el mío propio por haber pensado en nosotros. Aquí estamos. Bien, hablar de este hombre, de este prohombre, como podemos definir a Juan Pablo Duarte, es apasionante. Es mucho lo que se ha hablado de historia, pero todavía siento como ese vacío en la historia o ese anhelo de escuchar siempre ese nombre y rememorar lo que fue Juan Pablo Duarte en nuestra historia. Tú como maestro, como catedrático, adelante. Mira, la figura cimera de Juan Pablo Duarte, que sin duda en la vida de nuestro país por siempre será un tema apasionante, porque a diario hay cosas nuevas que se pueden interpretar de lo que fue este hombre, y a diario también nos falta un irreverente que quiere irrespetarle, porque también existe. Yo nunca he creído, como algunos duartianos, que hay que ver a Duarte como el Mesías, como el hombre de alguna manera que venía como si fuera de otra galaxia. Yo prefiero el hombre, ser humano, que cometió errores, que tuvo muchísimos aciertos. Evidentemente que los aciertos que tuvo fueron por encima de algún error que pudo haber cometido. Pienso que la República Dominicana, contrario a lo que cualquier otro puede decir, hizo la mejor distribución
de esa trilogía de padres de la patria, porque no podía dejarse fuera el resto. Y se hizo de esa manera que, bueno, algunos critican que tenemos 3. Bueno, todo el mundo tiene lo suyo, varios. Cada país tiene varios héroes. Evidentemente que en un orden. Nosotros tenemos a Duarte y qué bueno que lo tenemos. Este hombre de niño no se tiene, Wilson, información de que tuviera una inclinación a la política ni a esos pensamientos libertarios. Era un niño como lo de la época, solo que era de una clase adinerada. Estamos hablando de que su padre era un comerciante acaudalado. De hecho, sin competencias. Por suerte que no había una constitución que en aquel momento castigara el monopolio. Él no tenía competencia en la venta de artículos marinos. Era el único. Entonces también tenía efectos ferreteros. Era un comerciante establecido. Y Duarte entonces pertenecía a aquella aristocracia en ciernes. Tanto así que le permitieron el privilegio de ir a estudiar a Europa. No era un niño cualquiera. Es por eso que, dando un salto histórico, todo ese sufrimiento que tuvo Wilson, este hombre, hay que de alguna manera valorarlo en su contexto. Él abandonó toda una vida de comodidad, toda una vida de opulencia, si se quiere, para lanzarse a la pobreza extrema como se fue, y sacrificó lo que tenía por la vida de la República Dominicana. Se tiene información, y tal vez esto es lo único, un poco así borroso, de que tuvo un leve enfrentamiento cuando en aquella goleta se iba fuera del país, cuando le señalaron en una broma y le dijeron, bueno, porque aquí está el haitiano, porque nosotros éramos haitianos, porque él dijo, no, yo soy dominicano. De esa parte se tiene información, pero evidentemente que la formación política de él la trajo de Europa, sin duda. Sería en Europa, porque en Europa se vivía una ebullición muy grande en todos los sentidos. Una revolución, ya comenzaba una revolución en el comercio, claro. La clase sindical comenzaba a gestarse en Europa en esa época. No es movimiento cuando él estuvo en Barcelona, España. Claro, y movimientos culturales importantes, movimientos filosóficos, políticos, económicos. El romanticismo que se vivía en Europa, para entonces el liberalismo, con su vertiente política, liberalismo económico y liberalismo político, el nacionalismo como tal. Y entonces, que de hecho parieron una serie de revoluciones en Europa, las llamadas revoluciones burguesas, y entre ellas incluso la francesa, que fue una de las que más influyó en el resto del mundo y también en nosotros, la República Dominicana. Duarte vino imbuido de todo aquella ebullición europea, y un jovencito inteligente como él, evidentemente que iba a captar como lo hizo todo aquello. Cuando le preguntó uno de los profesores que tuvo y amigos de la familia, cuando lo fueron a recibir, que él llegó en 28, cuando lo fueron a recibir, le preguntaban qué más le había impactado de Europa. Y él le dijo, los fueros que allí existen, es decir, la protección a muchas actividades, y el liberalismo. Allá él venía con una formación. Y otra cosa que debo decirte, Wilson, y los amigos televidentes, esta mañana yo estaba en el Parque Duarte, en las actividades oficiales, y estaba meditando algo cuando veía una foto inmensa que hay en la gobernación del padre de la patria. Sí. Una foto, una de las más conocidas en la República Dominicana, porque tuvo aquella vez en el peso dominicano esa foto de Duarte así más viejo. Y yo me pregunto, y tal vez conmigo algunos se está preguntando, ¿y por qué ese Duarte tan viejo? Es una pregunta, ¿por qué? Porque cuando Duarte llegó aquí, que empezó sus labores proselitistas, tenía 19 años. Duarte era joven, es decir, cuando fundó la Trinidad era apenas 25 años. Lo que 25 años, hermano. Tenía 25 añitos, era un niño cuando se fundó la Trinidad. Y cuando se da
la independencia nacional, que él no estaba aquí en ese momento, pero estuvo antes. Él no estuvo, pero su pensamiento, él tenía, que motorizaron la independencia. Claro, tendría 30 y alguito de años, 31 años, cuando se da aquello. Era un niño. Es decir, que aquí no se le vio viejo. ¿Por qué? Porque se fue y vino 20 años después, por unos días prácticamente. Aquí no se le vio viejo. Entonces, ¿por qué presentando a un Duarte así, prácticamente un anciano? Cuando lo que él hizo, que fue su obra cumbre, la Trinitaria y todo lo que hizo, era un hombre sumamente joven, un niño. Claro, muy diferente a la juventud que tenemos hoy día en términos generales, que siempre habrán excepciones, pero era un adolescente sumamente enfocado, sumamente inteligente, y por eso consiguió aquel proyecto tan grande de tanta responsabilidad como fue la Trinitaria. Esa es una de las preguntas, de las cosas que me inquietan, la forma como hemos promovido a Duarte. Tú decías en un principio que muchas veces de una forma patriotera se quiere vender la imagen de un Duarte impoluto, de un Duarte omnipotente, de una figura que jamás la podremos volver a ver en nuestro país. Es decir, un hombre lejano al dominicano común, cuando Duarte era un ente social muy empático. Mira cómo logró cohesionar intereses de diferentes índoles para unificar los criterios y provocar lo que provocó, que fue la cohesión social hacia una revolución, hacia una independencia nacional, con características únicas en el mundo, con características únicas como lo tiene nuestra independencia. Tú cogiendo su fundamento, el fundamento trinitario, el juramento de los trinitarios, pues tú ves las características y los valores que allí se promueven, que no era común en las corrientes independentistas, que básicamente se basaban solo en las guerras, en el gobierno, algo más, en la confrontación. Correcto. Hay algo más que te voy a decir. Ahora que utilizas el término patriotero, que está de moda, a veces se dice así, para desdeñar a una persona que no tiene un sentimiento muy claro, sino a veces un repudio, repudio a otra raza, y entonces de alguna manera se cubre con decir que yo soy patriota y que soy nacionalista. Pues el caso de Duarte, que es el que siempre citan, y cuando ven una persona de un color que conocemos, ¿cómo se sentiría Duarte en este momento? Se ve que nos están invadiendo. Pues Duarte jamás fue racista. Eso es lo primero que voy a decir. Muy por el contrario, él admiraba profundamente a ese pueblo, al pueblo haitiano. Y te voy a decir algo, no solamente él lo admiraba. Yo pienso, puesto. No, es en el control master que están hablando y se está filtrando parece que se filtró. Yo te iba a decir, me iba a atrever a decir yo también, con esto tal vez me la juego, que yo también admiro profundamente al pueblo haitiano, independientemente de que hoy esté como está, lamentablemente por cosas que no son admirables. Pero estamos hablando de que Haití fue la primera república negra del mundo. Sí, señor. La primera república de ex esclavos del mundo. La primera república en abolir la esclavitud de América. La segunda república de América. Y eso lo sabía Duarte. Y estamos hablando de que Haití fue el grupo de esclavos que con palo en la mano, que con puyones en la mano, con algunas armas que le quitaban a los blancos, enfrentaron por su libertad al ejército más poderoso que había sobre la tierra. Porque estamos hablando del ejército francés. Alguien podrá decir que era otro, pero en su momento Napoleón, pienso que no podía oponérsele ningún ejército. Como todos, fue decayendo hasta que también cayó. Pero esos esclavos de Saint-Domingue enfrentaron el ejército de Napoleón y no conforme con eso, lo vencieron también. Y vencieron también a los ingleses y pelearon con parte de los españoles aquí por parte de sus tierras. Y se pelearon entre ellos también, entre negros y mulatos, pero formaron
la primera república de esclavos del mundo. Y eso lo sabía Duarte. Y fue sobre esa base de respeto que Duarte entendió, sí, que nosotros teníamos muchas cosas diferentes y que juntos no teníamos que estar. Yo lo respeto, pero lo respeto en esa parte que ustedes ocupan. Es lo que él decía. Pero no eran sentimientos racistas. Y prueba de ello es que él, sin distinción de colores, él enseñaba como maestro a todos los que iban. Y el propio Sánchez era un hombre muy de color. Sí, sí. Y era uno de sus principales discípulos. La parte racista la parte racista de ese grupo la ponía precisamente Pedro Santana. Pedro Santana, una figura nefasta, y que es penoso también. Es penoso tener que decirlo, porque también siendo objetivo, porque yo enseño esto en la universidad y yo no puedo llevarme del corazón, sino de lo que ha dicho la ciencia de la historia. Pedro Santana fue un hombre que en la Primera República le aportó muchísimo. Sí, sí. Previo a la Primera República, básicamente, y después del inicio, le aportó muchísimo a este país, muchísimo. Pero yo siento que las luces que tuvo este hombre las sepultó para siempre con las cosas que hizo después. Sobre todo con esa persecución a Duarte. Prácticamente se ve, quizás lo juzgo mal, pero prácticamente se ve que lo hizo en función de intereses, no de convencimientos plenos. Es decir, Pedro Santana nunca creyó en una República Dominicana. No tuvo fe en la República Dominicana. Y a propósito que tú haces mención de eso, también es bueno acotar que no solamente Pedro Santana y su clase, porque era una parte de una clase muy importante. Sí. Si habláramos hoy de los Corripios, de los Vicini, esos eran los ateros para entonces, y ellos eran los principales exponentes. Estamos hablando de él y su hermano Ramón, eran los principales ateros, en este caso del este del país. Pero a los haitianos, en el caso de la dominación de Boyer, se opuso primero la Iglesia Católica, sumamente opuesta. Los propios ateros, sumamente opuestos. Una buena parte de los comerciantes, las personas que le habían quitado sus tierras y estaban en el exterior, que se fueron, abandonaron. Pero la mayoría de esos sectores no estaban por sentimientos nacionalistas como lo tenía Duarte. Estaban por intereses, algunos de un hispanismo extremo, algunos por resentimientos con los haitianos y otros por causa de racismo incluso, que no era el caso de Duarte. Sería Duarte que pudo de alguna manera aglutinar con otro pensamiento a la juventud dominicana, que caló en una clase media en principio. Pero otra cosa importante, Wilson, que debemos nosotros valorar en esta conversación, es el esfuerzo que hizo Duarte para lograr la trinitaria, porque si los amigos que nos están viendo se imaginan, ¿cómo se hace hoy la política? Bueno, la política se hace por WhatsApp, por Facebook, se hace en tiempo de no pandemia, por teléfono y en las carreteras. El Estado le da un dinero a los políticos para que hagan eso y para que beban romo también, y entonces se hace la política. ¿Cómo lo habrá hecho Duarte? Duarte no tenía WhatsApp, y digo esto de manera jocosa, si se quiere. Sí. No tenía nada. Los prosélitos se lo ganaron a lomo de caballo, atravesando las lomas de la República Dominicana. Sin carreteras. Caballo, por trochas, por trillos. Y fue así que se lo ganaron. Un estratega, un hombre que había llegado de Europa con aquella visión, que estudió idiomas, que estudió filosofía, por allá, y vino aquí a fajarse. Y fue tan estratega, esto es bueno mencionarlo también, hermano, que él pactó con los haitianos. A algunos no les gusta que se haga mención de esto, pero fue así. A Mella le cuestionaban, o mejor dicho, se cuestionaba por qué Mella fue hasta Haití cuando estaba ya el movimiento, la reforma contra Boyer. Mella fue porque se lo pidió Duarte. Una estrategia de Duarte. Incluso tuvo que irse por otro lado para despistar, para no salir para Haití y llegar por allá en una barcaza y después coger a lomo de caballo y llegar hasta la casa del principal opositor, Charles Gerard, en Haití, atravesando zonas agrestes, inhóspitas, hasta que llegó allá.
que se buscaba crear unos nexos entre, bueno, está el dicho de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Exacto. O la oposición a Boyer allá, que tenía mucha fuerza, fue aprovechada por los trinitarios a la cabeza de Duarte y con Mella para hacer contacto. Penosamente, mientras estaba allá el propio Mella, estalló la guerra civil y él tuvo que venir rápido, pero ya habían hecho los contactos. Por eso aquí pelearon juntos dominicanos y haitianos contra Boyer. Sí, la oposición haitiana peleó contra Boyer y fue derrocado un año antes del derrocamiento de los haitianos propiamente dicho. Fue derrocado Boyer allá en Haití porque tenía una fuerte oposición allá también, que se llamaba la Reforma. Con esa reforma en Haití fue que pactó de alguna manera Duarte para entre ambos derrocar a Boyer, pero evidentemente que los trinitarios tenían pendiente derrocar a Boyer y después derrocar a los que vinieran por Boyer, que era lo que no sabía Charles Heras cuando se dio cuenta porque lo persiguió. La idea de Duarte no era, bueno, ya estamos sin Boyer, no. Él estaba muy claro, yo busco la independencia pura y simple, lo que no se lo dijo en principio. Es decir, que estamos hablando no solo del organizador, no solo del político, no solo del académico para la época. Estamos hablando del militar, estamos hablando del estratega, del armador. Con algunas situaciones que si a mí me dijeran que tú pudieras cambiar de Duarte, algunas cosas que ya no es ni siquiera prudente decirlo, ¿verdad? Pero hay cosas que en su personalidad que pudieron haber variado, pero es el héroe que nosotros tenemos. Y bueno, el hecho de que en su mente se anidara esa obra cumbre que le dio nacimiento a la República Dominicana. Nosotros tenemos una patria que usted y yo hemos conversado en otras oportunidades, que hay tantas cosas que cambiarle, pero tenemos una patria. Tenemos, sí. Tiene defectos, tiene problemas, hay que mejorar. Pero es nuestra patria. Pero es nuestra patria. Y de la que sentimos orgullo y sobre todo esa parte filosófica de la República Dominicana que nos conecta con la omnipotencia. Usted dice Dios, patria y libertad, República Dominicana, único país en el mundo, con una Biblia en el centro de su escudo, donde seréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando tú coges ese juramento trinitario y ves esos valores, entonces ahí tú te dices, hay una conexión directa con la divinidad desde la fundación de nuestra república, y es por eso que nuestro país conserva tantas bondades, porque es que estamos en primer orden conectados con la omnipotencia. Ahora, dentro de las nubes que tenemos, entendemos el rol que jugó Pedro Santa Anna, conocemos y sabemos que fue de mucha valía, pero el final de Pedro Santa Anna, no solo con la anexión de la isla España, sino con la traición a Sánchez, muerto, fusilado por traición a la patria en el cercado de San Juan de la Maguana. Duarte morir desterrado en Venezuela por Pedro Santa Anna. Todos los padres de la patria sufrir persecución y que hoy reposen sus restos en el mismo Panteón Nacional. ¿Qué piensa Tony Sierra de esto? ¿Puede Pedro Santa Anna estar en el Panteón Nacional? Mira, lo primero que yo voy a decir, porque ese es un tema sensible, y de hecho, antes de la pandemia, teníamos organizado en la universidad un debate con ese tema, solo con ese tema, la defensa de los restos allí de Pedro Santa Anna y los que se oponen a eso. Que fue una rabieta de Balaguer. Sí, lamentablemente no se dio y después de eso nos atrapó la pandemia y eso no pudo realizarse de manera, pero se puede perfectamente hacer de manera virtual. Mira, voy a empezar diciendo de manera responsable que Pedro Santa Anna aportó, para no decir que fue una locura sin causa, decir que Pedro Santa Anna aportó a la República Dominicana, la batalla de la Carrera, el número, cuando en el 49 renunció el presidente, cuando ya venían los haitianos, el presidente Jiménez, un hombre decente pero sin experiencia militar,
y venía el presidente Soluque con 15.000 hombres a invadir la República Dominicana y no se encontraba qué hacer. Volvió este hombre del este con todos sus peones y no solamente lo atajó, sino que lo venció de nuevo. Estamos hablando de un hombre que le aportó muchísimo. Y sin hablar de esa batalla del 19 de marzo en Azua, aunque allí hay algunos bemoles, porque él no lo venció, se quedó de este lado. Algunos historiadores dicen que eso se debió a que ya él tenía un acuerdo soterrado con Francia y entonces quería justificarle a los dominicanos que no estábamos en condición de vencer a los haitianos. Por eso cuando Duarte fue allí, que fue designado por la Junta, el general Duarte con sus tropas, él no le permitió que actuara. Y Duarte incluso le pidió a la Junta Central Gubernativa que le permitiera actuar solo. Y la Junta, para evitar serias fricciones, naciendo la República Dominicana, decidió retirarlo. Y ahí es que Duarte hizo una rendición de cuentas que el periodista Uchi Lora la pone mucho en sus programas, aquella rendición de cuentas de lo que gastó. Le dieron dineral, cerca de 1.000 pesos, y él gastó ciento y tanto porque no duró tanto tiempo para él. Y rindió una cuenta muy exacta. Pedro Santana aportó mucho a la República Dominicana. Si no hubiera sido por las sombras posteriores, a lo mejor estuviéramos discutiendo que Pedro Santana fuera el padre de la patria. Lo que estoy diciendo tal vez duro, pero a lo mejor fuera lo que estuviéramos ahora valorando. Que lo fuera, o muchos pidieran que lo fuera, como todavía aparece alguno que podrá decirlo. Ahora bien, yo prefiero hablar de las sombras, porque los hombres generalmente nos juzgan en cualquier situación por cómo terminamos un proceso. Sí. Tú has dicho algo muy importante. Este hombre persiguió, apresó, humilló a Juan Pablo Duarte en Puerto Plata y lo desterró de aquí, en un momento que ya había sacrificado la fortuna de su familia en aras de la patria. Sí. Posteriormente murió su padre, pero desterró también a la madre de Juan Pablo Duarte, a doña Manuela, que se fue allá con sus hijas en la peor condición económica, en la peor hambruna, y todo lo que pasaron en Venezuela. Sus dos hermanas ya mayores, un hermano demente, Manuel Duarte, un hermano loco, que no pudo, ellas no pudieron venir después por eso, porque en algún momento se le mandó a buscar. Pero eso no fue todo. Si yo te digo que en el año 45, por ejemplo, celebra la primera independencia, o mejor dicho, el primer aniversario de la independencia, fusilando a María Trinidad Sánchez, sí, heroína, y a los hermanos Puello. Y en el 55, fusilar a Antonio Duvergé, el propio hombre que lo defendió cuando se enfrentó a Gera en el sur. Y una situación hasta sensible que voy a decir ahora de lo que ocurrió con este fusilamiento, es que lo fusiló junto a su hijo. Y él le pidió, Duvergé le pidió que por favor mataran primero al Alcides, o sea, su hijo, un niño de 23 años. Le dijo, yo quisiera que por favor lo fusilen primero, para que él no vea morir a su padre. Y entonces fusilaron, en eso lo complacieron, fusilaron primero a este muchacho y después fusilaron al padre. Que dice un autor que se presentó Santana a darle un puntapié ya en el suelo, muerto, Antonio Duvergé, un héroe como ese. Y termina este hombre, termina con lo peor que se le puede hacer a un país. Este hombre terminó tomando las armas en contra de la República Dominicana. Entonces no puede estar, a mi juicio, no, y con esto vamos a concluir porque ya tenemos el tiempo encima, no puede estar bajo ningún concepto en el Panteón Nacional junto con las gentes que él acribilló. Ahí está Sánchez, que murió fusilado. Y con la república que sepultó, si bien es cierto que la ayudó a crear, también la sepultó con la nación. Y no conforme con esto, tomó las armas con el ejército español para enfrentar a los dominicanos restauradores, que se enfrentó un muchachito de 24 años a él, llamado Gregorio Luperón, que lo venció, eso sí, en el 64. 63-64. Sí, 64, en el 61 fue
que fusilaron a Sánchez, que fue que inició ese proceso. Entonces tú tienes toda la razón del mundo. Yo pienso que este hombre no debe estar en el Panteón Nacional. No hay razones. Es una ofensa al resto de los... Una afrenta. Sí. Una afrenta total. Y esta discusión pienso que debe llevarse a todos los círculos sociales. Porque en algún momento dado las cosas tienen que encauzarse. Si bien es cierto que tuvo sus luces, pero no tantas como que opacaran la sombra tan fuerte que se posaron en el ocaso de su vida. Como él terminó, no es como terminaron los héroes. No. Lo que él hizo es una antítesis de lo que él había promovido con sus buenas acciones en principio, que por el final yo hasta la cuestiono si eran bien intencionadas o si era una acción oportunista para lograr conquistar sus espacios, que es como yo lo busco. Bueno, el fin le responde. Él llenó de gloria las páginas de la historia en principio y de su propia historia, y terminó en el zafacón de la historia misma con lo que hizo. Sí, Tony, el tiempo se nos fue. Hermano, gracias por invitarme. Yo creo que es al otro, no hay que seguir invitando el de los domingos, porque no resulta poco. Bueno. Gracias del alma al maestro Tony Sierra, quien es director de extensiones del recinto UAS San Francisco de Macorís. Buenas noches, gracias por la participación muy enriquecedora, muy emotiva, y ya pues vamos a ver cómo nosotros hacemos ese panel, aunque sea virtual, para que discutamos a la mayor profundidad de esa parte y ver qué propuesta nosotros podemos hacer a nuestros congresistas para que de una vez y por todas se reivindique la afrenta que contra Duarte y los trinitarios se hizo con llevar a Pedro Santana al Panteón Nacional. Correcto. Con una rabieta de un hombre irresponsable en el ejercicio del poder, en toda la extensión de la palabra, como lo fue. Gracias del alma, hermano. Ustedes y yo, si Dios quiere, mañana aquí nos encontraremos en Las Cosas Como Son. Wilson Gómez se despide. Buenas noches. Las cosas como son. Wilson Gómez en una hora analiza el impacto político, económico y social de las noticias que simplemente escuchaste.